tenemos es cuando tenemos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Usted es esta triple unidad que nos dio el Señor. Usted tiene un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, pero es una sola persona. Mi espíritu no está separado de mi cuerpo y tampoco está separado de mi alma. Soy una persona, pero hay 3 dimensiones en mí y en usted también. De esa manera es como podemos entender lo más parecido a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son los 3, pero en un solo ser. Es el único y verdadero Dios. Lo que cantábamos, el gran yo soy, ¿sí? Él es Dios. Y en su manifestación de espíritu se quedó con nosotros para que podamos continuar viviendo cuando Cristo fue llevado a la presencia de Dios y está ahora sentado, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre y está de abogado nuestro. Él tiene esa función, ser nuestro abogado. Y cada vez que el enemigo le acusa delante de Dios, le acusa a usted con sus pecados, porque no tiene que inventarse nada nuevo. Usted le dice la verdad al Señor y Jesús le dice, sí, pecó, pero aquí estoy yo pagué. Ya está pagado. Y Dios Padre dice, ciertamente está pagado. Ese pecado se va a lo profundo del mar y Dios toma la decisión de olvidarse de lo que usted ha hecho mal y de lo que yo he hecho mal. Siempre que usted hace 2 cosas. Una, pide perdón y se arrepiente. Y otra, perdona a quien le ha ofendido. A esas 2 condiciones. Así que si usted guarda rencor por ahí en su corazón, el Señor nos puso esta condición. Perdona para que seas perdonado. Así que qué lindo que es ser perdonado. ¿Le gusta a usted ser perdonado? Entonces usted tiene que perdonar. Condición hay para el perdón. Ay, pero me hicieron tanto daño. Todo eso lo sabe el Señor. Y el Señor nos ha dado esa orden. Perdona para que tú también seas perdonado. Y es más, oramos de esa manera, ¿no? El Padre nuestro que lo sabemos desde niños. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Seguro que quiere que el Señor le perdone como usted perdona? Piénselo bien, más bien perdone. Entonces, el Espíritu Santo es el que está con nosotros convenciéndonos de pecado, justicia y juicio para que aceptemos la salvación de Cristo. Solo Jesucristo nos puede convencer de que necesitamos un Salvador. De hecho, le convenció a usted, por eso está aquí. Y le convence de que la palabra es verdadera. Usted sabe la perfección de la palabra del Señor. Tiene tal coincidencia y tal perfección en su escritura que bueno, eso será otro día y otro tema. Pero es perfecta la escritura de la palabra del Señor, las coincidencias entre capítulos, entre libros escritos por 1500 años, por montones de autores y da una perfección absoluta, que si fuera escrita por un hombre, sería un hombre con una capacidad intelectual impresionante, pero no fue escrita por un hombre, fue escrita por muchos hombres, muchas personas inspiradas por el Espíritu Santo que nos dio la palabra, para que creamos en ella. Creemos en la palabra de manera sobrenatural. No hay manera de que creamos en la palabra si no es por el Espíritu que nos revela su verdad. También dice la palabra del Señor que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? Entonces, quien habla a través de su boca es el Espíritu Santo. Quien le convenció en su corazón de esto es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra en usted y en mí. Ignorarle al Espíritu Santo es un grave error. A veces nos centramos en el Padre, nos centramos en el Hijo y nos olvidamos del Espíritu Santo que hoy está en este lugar, que hoy está tocando sus vidas. Usted no puede verlo, pero Él está hablando a su corazón. ¿Ok? Usted se abre, dígale, me abro, Espíritu Santo, a ti. Dígale con su boquita, me abro a ti, Espíritu Santo. Te pido que me hables, abro mis oídos para ti, para que hagas en mí lo que hoy tú quieres hacer. Amén. Bien, dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará toda la verdad. O sea que en este mundo hay parte verdad, parte mentira. Y dice la palabra que pidamos al Señor que no nos engañe nadie. Entonces, para no ser engañados, ¿de quién necesitamos? Del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar toda la verdad.
Y el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, es el que está con nosotros aquí ahora. Y Él nos bautiza para darnos poder, para ser testigos de Jesús. El bautismo, hay varias enseñanzas respecto del bautismo, pero hoy quiero enfatizar en esta. Jesús le enseñó a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que estaba interesado en conocer de Jesús, interesado en conocerle. Entonces, este hombre, Nicodemo, le preguntaba, ¿y cómo voy a entrar al reino? Y Jesús le respondió, es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea que había un bautismo en agua. Cuando usted se sumerge y le dice, yo quiero ser bautizado. Y si usted no ha sido bautizado, le pido que le ruegue al Espíritu Santo que le muestre lo que es el bautismo en agua. Es muy importante. Pero también nos dice que hay que ser bautizados en el Espíritu. Juan el Bautista decía, yo les bautizo en el agua, pero vendrá uno que es más grande que yo y les bautizará en el Espíritu. Ahora la pregunta, ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu? De pronto la respuesta es sí, de pronto la respuesta es no sé, de pronto la respuesta es no. Pero vamos a hablar de esto para que empiece por el principio. Si usted ha sido bautizado por el Espíritu, gracias al Señor por eso, que se active en usted esa vivencia de ser bautizado todo el tiempo en el Espíritu. Y si usted no ha sido bautizado en el Espíritu, empiece a anhelar el bautismo del Espíritu, porque es una condición para entrar en el reino de los cielos, ser nacido del agua y del Espíritu. Si usted dice, no sé si sería bautizado o no, pues que el Señor hoy le muestre, le dé la revelación de que ese bautismo está en usted o no lo está. Vamos a continuar entonces. El Espíritu Santo es el que te bautiza en el Espíritu. Él te ama con amor eterno. Hoy he venido a decirte lo que la palabra del Señor nos enseña. No le amas solamente a quien está a tu lado. No me amas solamente a mí porque yo estoy a su servicio en el pastorado. No, te ama a ti. Ay, pero yo no, ni siquiera me acerco a Él. No, eso no cambia el amor que Él te tiene. Lo único que puede pasar es que tú ignores que Él te ama. Pero Él te ama. Te ama con amor eterno. Antes de que tú siquiera existas en esta tierra, en este cuerpo, Dios, el Espíritu Santo ya te amó. Él clama por ti, dice la palabra, con gemidos indecibles. Cuando tú estás en angustia y en desesperación, Él está clamando por ti, porque se desespera por estar cerca de ti. Si es que la palabra desesperación se podría aplicar a nuestro Señor, es para ejemplificarte. Pero Él anhela celosamente tu corazón cerca de Él. Él te anhela de una manera sobrenatural. Esto no lo puedes entender en la carne ni en la mente, lo tienes que entender en el Espíritu. El Espíritu Santo también te implementa para vivir la vida cristiana sobrenaturalmente y te da dones y te da muchas cosas con las cuales tú vas a vivir, cosas sobrenaturales. No materiales, también te suple lo material porque lo prometió, porque sabe que estás en esta tierra y necesitas ropa, necesitas comida, necesitas un techo, todo esto Él te va a suplir, pero sobre todo te suple lo más importante para que tú puedas vivir una vida cristiana, o sea, una vida sobrenatural. Y si usted no ha sabido de los dones, esto que acabo de decirles es apenas la introducción. Ahora sí, listos para saber lo que el Señor tiene para ustedes hoy. Pongan una pausa. Permiso. Eso, listo, vamos a continuar. Vamos a la palabra del Señor en 1 Corintios 12:8. Vas a descubrir lo que el Señor te ha dado y capaz que tú ni sabes. Esto te ha dado el Señor a ti, hijito, hijita de Dios. ¿Listos? ¿Tenemos ya en la pantalla? Desde 1 Corintios 12, desde el 8 al 10. ¿Sí estamos? Dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, mientras que a otro el mismo Espíritu le da palabra de conocimiento. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro el mismo Espíritu le da dones de sanidades. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro
diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De pronto para usted que nunca ha leído esto dice, ¿y eso qué es? ¿Quiere saber lo que es cada uno de los dones? Se los voy a explicar. Pero también hay otros lugares en los que el Señor nos habla de los dones. Nos vamos a ir a Romanos 12, del 6 al 8. En mi Biblia retrocedo un poquito, ustedes les pone Genesita ahí. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. ¿Listos? ¿Tenemos ya? Dice la palabra del Señor, dado que tenemos diferentes dones según la gracia que nos fue dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con alegría. Hay unos poquitos dones más en otras partes de la Biblia, pero en estos dos pasajes se encierra todo lo que Dios ha provisto a los hijos de Dios para dos cosas. ¿Para qué nos da los dones del Señor? Dos cosas nos da el Señor los dones. Una, para beneficio propio. Cuando el Señor te da un don a ti, es para beneficio propio. Y también, y sobre todo, para el crecimiento de su iglesia. La persona que tiene el don y no lo usa para beneficio de la iglesia, se está perdiendo el mandato del Señor de que somos un cuerpo y nos necesitamos los unos de los otros. Yo les pongo un ejemplo. Aquí hay gente que tiene don de sanidades, diversas sanidades, dice ahí. Hay diferentes tipos de sanidades. Y no ejerce su don y hay gente enferma. ¿Está usándose en el propósito que Dios le ha dado? No. Hay necesidad de sanidades físicas y hay gente que tiene don de sanidades. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Piensa que el pastor o la pastora tenemos que tenerlo todo. Entonces buscan en nosotros que oremos por sanidad. Yo puedo orar por sanidad, pero ¿qué tal si el Señor a mí no me otorgó el don de sanidades? Y se le otorgó a la hermana Mayerlin, por ejemplo. Y ustedes no saben porque Mayerlin calladita tiene el don y no hace nada. No digo que sea. Estoy poniéndola de ejemplo, no lo sé. Pero cuando ella sabe que Dios le dio el don, empieza a ejercer ese don para ella misma, para su salud, su casa y también para la iglesia. Y luego para aquellos que no conocen. Imagínese usted qué hermoso, que le llamen a alguien a ella y le diga, hermana, hay una persona que está muy enferma. Y ella vaya, ore y el Señor opere en sanidad a través de su vida. Dígame si no se va a buscar al Señor, porque hay tantos que están fuera buscando brujos, hechiceros, chamanes, etcétera, que son usados por las fuerzas del enemigo para sanar, en lugar de sanar los hijos de Dios a través del único y verdadero Espíritu Santo. Les pongo ese ejemplo. Entonces es necesario que usted y yo sepamos los dones que Dios nos ha dado. ¿Sabía usted que tiene por lo menos un don? Porque la palabra del Señor dice que al que menos le dio, en la parábola de los talentos, nos dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y al que menos le dio 1. O sea que si hablamos de que por lo menos el Señor nos dio algo, le dio a usted un don. ¿Conoce el don que tiene usted? Hay algunos que tienen más. Y hay otros que, como dice la palabra, porque la palabra del Señor en Corintios nos dice, procurad los dones. O sea que hay cómo tener más. Hay que pedirle más. El Espíritu Santo no es alguien que está con la mano cerrada y no quiere dar. A ver, ruégame, a ver, gánatelo. No, Él solo espera corazones dispuestos para dar. Eso sí, Él da como Él quiere. Porque Él es Dios soberano. Y va a dar como Él quiere. Ahora sí quiere los dones, que le explique cada uno para ver cuál tiene usted. ¿Sí? Pilas, vamos a ver, esto es muy interesante. Y tengo poquito tiempo, así que pongámosle empeño. Empezamos por el don de sabiduría. El don de sabiduría dice que es ver más allá de la sabiduría humana. Es una capacidad de saber, decir o hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Esto es sumamente útil cuando tenemos que criar hijos, por ejemplo.
cuando tenemos que vivir una vida en familia, cuando tenemos negocios, cuando hay que trabajar. En pocas palabras, no podemos vivir sin este don. Pero hay personas que tienen esto más desarrollado que los demás. Vamos a ver el don de conocimiento, conforme a lo que leímos en 1 Corintios 12. El don de conocimiento es saber o recibir algo sobre una persona o una situación sin haber recibido información por medios naturales. Hay personas que tienen este don, que le miran, y una de las personas que yo conozco que tiene este don es mi esposo. Él solo le mira a uno y le dice, ¿por qué estás triste? Y uno no estaba con la sonrisa tratando de esconder la tristeza. Dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? O llama al teléfono y solo con la voz que uno le dice, aló, dice, ¿qué pasó? Es un don y sabe que algo pasó. Y como él es muy intenso, pero dime, ¿pero qué pasó? No pasa nada, algo pasó, pero dime, pero esto es sumamente útil para varias cosas, entre esas para la intercesión. Los intercesores tienen que clamarle al Señor y decirle, Señor, danos espíritu de conocimiento. Porque incluso mi esposo, cuando hay ocasiones en las que, les cuento de él porque es la persona más cercana que tengo, hay muchas otras personas que tienen este don. Él está en un momento sentadito y dice, acabo de ver esto, acabo de ver, les cuento uno en específico, que se caía un puente. Se caía un puente, dice, y yo no sé dónde, y empezó a orar y dice, Señor, ¿dónde? Dime qué hago. A veces el Señor le muestra porque hay algo que tiene que hacer, a veces le muestra para orar por lo que va a pasar. Entonces es un don de conocimiento. Entiende las cosas que pasan en otras personas o en circunstancias y el Señor le permite anticiparse en oración por esto. De pronto usted por ahí ya dice, yo no sabía que eso era un don, porque yo me doy cuenta de cosas y como sabía decir mi mamita, mejor no digo porque lo que digo pasa. Y es que ahí está un don operando, ¿sí? Es un don de conocimiento. Hay el don de la fe. Hay una fe general que nos ha dado el Señor. A todos nos ha dado una porción de fe. Por esa fe usted aceptó a Jesús, ¿ok? Pero esta fe es una confianza total en las promesas de Dios, que no coincide muchas veces frente a las circunstancias, pero no cambia a pesar de las circunstancias. Es esa fe que el médico le dice, usted tiene 6 meses de vida. Y dice, yo no moriré, sino que viviré y veré y contaré las misericordias y las glorias del Señor. Y pasan luego de 6 meses y sigue vivo. Y pasan 2 años y sigue vivo. Y pasan 20 años y dice, ¿cuál me voy a morir? Aquí sigo, porque Dios le prometió. Esa fe que no se quebranta ante lo que ve, sino que sabe que lo que dice Dios es un sí en Jesucristo y es en Él un amén. ¿Ok? Ese es el nivel de fe que la palabra del Señor nos dice que mueve montañas, que todo es posible para el que cree. Ese es un don de parte del Espíritu Santo. Los dones de sanidades es cuando oras por personas que están enfermas física o emocionalmente y tienes la capacidad de traer el poder de Dios a sanar las vidas. Ojo que dice diferentes dones de sanidades, hay diferentes formas. Por ejemplo, una persona puede tener el don de sanar problemas de la columna. Ya el Señor con la oración y el ejercicio del don, usted se da cuenta. Entonces, ora por las personas que están enfermas de la columna y se sanan. Pero ora porque el que tiene problemas de riñones y no se sana. Es por ponerles un ejemplo. Hay diversas sanidades que el Señor ha dado, pero es diferente al don de milagros. A veces nosotros queremos sanidades milagrosas, o sea, quiere decir instantáneas. Pero hay otras ocasiones en las que el don de sanidad empieza y va desarrollándose con el tiempo. Por ejemplo, alguien que está con un problema de parálisis, el Señor puede darle sanidad a esa persona o a otra que ora por esa persona y progresivamente va sanando. No quiere decir que si no se dio inmediatamente, no es un don. Se va sanando progresivamente, pero sí de manera sobrenatural. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me copian? ¿Sí vamos? Véale al de al lado si no se ha dormido. Regrésele a ver. Y si no se ha dormido, di despierta tú que duermes. Bien, vamos con lo siguiente. El don de milagros. Ese es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Eso puede ser como el Señor hizo, nos enseñó, detuvo la tormenta.
Ordenó a los vientos y se pararon y se detuvieron. Cuando le levantó a Pedro y le hizo caminar sobre las aguas. El Señor nos da dones de milagros. Aquí tiene que haber alguien que tiene el don de milagros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en la mente dice, no, yo no. Eso capaz para uno que se pasa orando día y noche, a alguien más santo que yo. Y nos medimos los dones que el Espíritu da en función de nosotros mismos. Entonces por ahí puede estar taponado un don, no está activo porque no cree que puede darle. Y me puede decir, no, pero es que si yo soy bien pecador, ¿y qué me va a dar el Señor los dones? Los dones no los da Dios por premio a la espiritualidad. No es un premio. Dice la palabra que Él da como Él quiere. Y le puede dar al más pequeño el don más grande. ¿O no? Eso depende de Él. El asunto entre usted y yo es que nosotros tenemos que buscar y encontrar, pedirle que nos muestre y desarrollar. Porque todo don necesita desarrollo. Así que usted puede tener un don de milagros, pero no lo ha desarrollado. Vamos a seguir. ¿Quiere seguir con los demás dones? Uy, ese ánimo. Yo creo que voy a decir amén, hermanos, por favor. No, vamos. Profecía. El don de profecía es comunicar la palabra de parte de Dios con versículos o pasajes que aplican a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Y el don profético es específicamente que Dios le habla a la persona y le dice, ve y dile a tal cosa. Y yo conozco de aquí personas que tienen el don profético. Ustedes también los conocen, algunos de ustedes. A mí me llega, tengo la bendición de tener profetas conocidos que me escriben, me llaman, me dicen, esto dice el Señor, tengo una palabra para usted, pastora. Y a veces me pega la exhortada del Señor, otras veces me anima, otras veces me consuela, como dice la palabra que el don tiene que ser. Pero no es cualquier persona que puede decir, el Señor me dijo esto de ti. Tiene que estar basada en la palabra del Señor. Tiene que estar basada en la palabra. Mira, el Señor me habló de esto y justo era lo que yo necesitaba. Ese es el don profético, es la palabra de parte de Dios para una situación específica. Vamos a continuar, el don de discernimiento de espíritus. ¿Ya? El don de discernimiento de espíritus es la habilidad de percibir el tipo de espíritu que actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no viene de Dios. Si alguien a usted le dice palabras bonitas para enamorarla o para enamorarle, y usted tiene que decirle, Señor, ¿de qué espíritu es este que viene? De pronto es un espíritu de seducción que la quiere utilizar y usted se está fascinando por lo que le dice. Pero el Señor, Dios eterno, le da la capacidad de discernir sobrenaturalmente quién está hablando a través de una persona. Un ejemplo que la palabra nos da es cuando el Señor Jesucristo, Pedro le vino a decir, no te pase tal cosa, cuando Jesús hablaba de su muerte. Y Pedro le dijo, no, que no te pase tal cosa. ¿Qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás. Pero si era Pedro. Y le dijo a Pedro Satanás. No, le estaba diciendo a Satanás que hablaba a través de Pedro cosas que no debían ser. Porque Jesús vino a morir. ¿Qué le decía al decirle que no muera? Le estaba diciendo no cumplas su propósito. Y eso no era lo que Dios quería. Tenía que ser de acuerdo a lo que Dios había hablado en su palabra. Así que esa capacidad de discernir es un don. Yo conozco tantas personas, una hermana pastora, amiga que tenemos, ella dice literalmente así, ella le ve a la persona y sabe muchísimas cosas de sus intenciones, de su estado emocional y discierne, dice, no, esa persona tiene algo raro. Es tan así que el hijo para probarle le trae fotografías y le dice, a ver, dime de esta persona. Y el Señor le da ese don. Le dices esto, y discierne el espíritu de las personas. Eso es espectacular, porque de esa manera nos evitaríamos tantas situaciones respecto de personas que vienen con malas intenciones. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Qué le parece hasta ahí? ¿Sigo o no? Yo creo que, bueno, vamos.
El hablar en diversas lenguas. Esto es uno de los dones más controversiales en la iglesia cristiana. Muchos dicen, no, eso no es de Dios, eso son lenguas, algunos incluso dicen satánicas. Otros dicen, no, esos son inventos, eso es una psicosis. Pero si la palabra del Señor dice, es porque existen y son reales. El don de hablar en lenguas es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, para comunicar el mensaje del evangelio. También hablar en lenguas angélicas, palabras que solo entiende Dios. Son para la edificación de la persona y para tener comunión especial con Él. Son dos formas de manifestación de este don de lenguas, de hablar en lenguas. Hay ocasiones en que hay una persona que no entiende el idioma y el Señor le da de manera sobrenatural el hablar en ese idioma que la persona necesita para hablarle del evangelio, para hablarle de Cristo. Puede durar unos minutos, puede durar unas horas, y en casos de misioneros que viajan alrededor del mundo, Dios les da incluso ya el don sin haber estudiado un idioma para siempre, porque es necesario para el evangelio. Hemos visto esas manifestaciones espectacular. Incluso en un momento no podía regresar este misionero que conocimos, no podía regresar a hablar en español, sino después de un tiempo pudo volver a hablar en español y se quedó con los dos idiomas. Y la otra manifestación es las lenguas, como dice en Corintios 13, si hablare lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que hay lenguas angélicas, lenguas espirituales. Usted tiene un idioma espiritual con el cual se puede comunicar con su Padre Celestial. Y es tan impresionante esto. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que ya no sabe qué pedirle al Señor, ya no sabe qué orar, ya no sé ni cómo, y hasta a veces por el dolor solo salen lágrimas y no puede hablar. Pero cuando el Señor le da este don de hablar en lenguas, a usted le da un idioma que solo Dios entiende y su propio espíritu entiende. Y usted empieza a pedir y a orar en lenguas, a adorar en lenguas, que es una forma pura de adoración y de oración, porque sale del Espíritu Santo, de manera que no puede fallar esa oración, no puede fallar. Cuando usted no sepa cómo pedir, empiece a orar en lenguas. ¿Y cómo se hace? Eso no se puede aprender, eso se recibe o no se recibe. Y solo le puede dar el Espíritu Santo. Si esto a usted le interesa, empiece a pedirle: Espíritu Santo, yo quiero. Yo estoy inquietándoles el corazón para que usted empiece a anhelar y dígale: Señor, yo quiero, pero tiene que renunciar a la incredulidad, porque a veces dice: no, a mí no me va a dar el Señor, pero usted no lo sabe, solo pídalo, anhélelo. Vamos a la interpretación de lenguas. Hay ocasiones en que ese idioma sobrenatural no es que se tiene que traducir, se puede interpretar. Y esto es similar a la profecía. Dios habla a través de alguien en lenguas y alguien más o la misma persona interpreta. Y esos son mensajes de Dios, son palabras del Espíritu que son especiales para edificar a la iglesia. Cuando usted habla en lenguas, se edifica a sí mismo. Pero cuando alguien habla en lenguas e interpreta, edifica a la iglesia. Tal vez a usted le estoy hablando en chino, dice: ¿y eso qué es? Son cosas que el Espíritu de Dios ha dado a su iglesia. Otro de los dones es el don de enseñanza. Es la habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Usted puede ser si tiene ese don de que usted lee la palabra y la explica a alguien más y ese alguien más le entiende y usted se deleita en eso, usted tiene el don de enseñanza. Esto es un don dado del Espíritu Santo, como todos los demás se puede desarrollar. El don del evangelismo es la capacidad de compartir el mensaje de salvación de una forma atractiva, una forma que lleva a las personas que no han recibido a Cristo a encontrarse con Jesús y a encontrarse con su perdón. De pronto a usted se le hace sencillo hablar con personas y hablar de Cristo se le hace tan sencillo y la gente lleva a recibir en su corazón a Cristo. Usted tiene el don de evangelismo. ¿Usted sabía eso? Si a usted le gusta hablar a otros, de darle un abrazo de pronto y esa persona dice gracias y usted fue los brazos de Dios, usado por el Señor para amar a otros, para dar consuelo, para hablarles del Señor, usted tiene el don de evangelismo. El don de servicio es esa sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga.
Usted no puede ver sufrir a alguien que quiere resolver ese sufrimiento. Y aunque no tenga mucho, de lo poco que tiene, da para ayudar al otro. Yo conozco algunos de esos. María Elena es una persona que tiene este don. Siempre anda buscando a quién ayudar. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre anda buscando a quién servir. Siempre anda viendo qué puede ella hacer. Y el Señor ese don lo dio para muchas cosas y para muchas bendiciones, bendecir a otras personas. Otro, el don de la administración. Yo creo que este don deberíamos pedirlo todos. Señor, danos don de administración. El don de administración es saber organizar cosas o actividades, disfrutar de la planificación y la dirección y la organización. Si usted no es organizado, pídale al Señor, dame, Señor, este don. Pero hay personas que tienen esta capacidad y levantan proyectos para servir, proyectos para producir, proyectos para restaurar, proyectos que sirven para la edificación de la iglesia y tienen esa habilidad y esa capacidad. Yo particularmente le digo, Señor, dame ese don de administración. El don de exhortación. Exhortar no significa darle la repelada, darle la jalada de orejas. No, exhortar significa animar. Animar de maneras en las que la persona se active y cambie su comportamiento, corrija o haga algo que debe hacer. Es dar la palabra de ánimo o motivación en el momento preciso. Tiene una disposición positiva basada en las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona viene y le dice, ten ánimo, y usted de pronto se le animó el corazón que estaba triste, eso es el don de exhortación. Cuando le dice, vamos, no te quedes ahí, levántate, que tú puedes, que Dios está contigo. Y con unas pocas palabras le levantó el ánimo a otra persona. Ese es el don de exhortación. El don de dar con generosidad. Disfruta compartiendo sus recursos, su tiempo, su talento, inclusive su dinero con los demás, en especial con aquellos que sufren y con los que llevan el mensaje del evangelio. Hay personas que no son evangelistas, pero aman el evangelio y quieren que el evangelio llegue a todas partes del mundo y no pueden hacerlo en persona, pero financian, ayudan a quienes sí los pueden hacer. Hay personas que ven a alguien en la calle con aflicción y se sacan hasta el saco para darle a la otra persona porque tiene frío. Y hay personas que están tan dispuestas a dar, y ese dar con generosidad es un don. Y no solamente que puede ser uno, no puede ser combinaciones entre todos los dones que ustedes han escuchado. Otro don, el de liderazgo y dirección. Esos algunos dicen, yo tengo el don de liderazgo porque soy bien mandón, bien mandona. No se trata de eso. Se trata de la disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesucristo. Sienten satisfacción de cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Particularmente ese es el deseo de mi corazón. Por esa razón siempre estoy aquí los miércoles enseñando y el viernes adorando. Y si hay un curso, estoy el sábado dándolo. Porque mi deseo, mi anhelo en mi corazón es que la iglesia y los cristianos crezcamos en amor, crezcamos en fuerza, crezcamos en santidad, crezcamos de todas las maneras posibles. Porque es necesario que la iglesia no se estanque, sino que crezca. Y por eso estudio. No tiene ideas usted cuántas horas me paso estudiando para venir cada día a predicarles la palabra. Y no es para mí cansado. Y en días como en esta temporada que mi esposo está pues con su pie herido y no puede todavía venir a ministrarles, para mí ha sido más trabajo, mucho más esfuerzo de lo normal. Pero cuando me dedico a la palabra, para mí esto es un descanso. Y anhela mi corazón poder venir y darles y participarles de esto y todo lo que el Señor quiera darles para que como iglesia crezcamos en amor, crezcamos en ese conocimiento y tengamos vida sobrenatural. Así que yo ya tengo identificado, este es uno de mis dones y lo comparto con todo el corazón porque quiero que se multiplique y quiero que sea en las manos del Señor una obra maravillosa hecha. El otro y el último, bueno, hay otros adicionales, pero aquí están encerrados la gran mayoría de los dones. Mostrar compasión. Este don es un amor especial y misericordia genuina por las necesidades, por los necesitados y también la habilidad de identificarse con ellos. Es esa persona que
simplemente se sienta al lado de alguien a escuchar. De pronto no le da ni un consejo y se sienta y escucha el dolor del otro y llora con el otro y se compadece del otro. ¿Quieren que les diga una manifestación de este don? Los que no pueden ver un perrito en la calle sin dolerse en su corazón, que no les importa ir a gastarse lo último que tenían en la comidita para el perrito y les da. Eso es una manifestación del don de compasión. Y si te compadeces por un animalito, cuánto más por un ser humano que está perdido, que está lastimado. Dice, bueno, por los animales sí me compadezco, de las personas no me caen bien, dice. Pero por ahí es la primera manifestación. Pidámosle al Señor que se extienda por los seres humanos, ¿no? Gloria al Padre por cada uno de estos dones. ¿Ya tienes identificado cuál es tu don? 1, 2, 3. Si no tienes identificado cuál es tu don, ¿identificaste cuál anhelas tener? Y nuevamente les repito, ¿para qué son los dones? Los dones son para la edificación propia y para la edificación de la iglesia. No existen llaneros solitarios en la vida cristiana. No es yo tengo para mí y solo para mí y para nadie más. Si tú no estás en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, tus dones están como guardaditos debajo de la alfombra sin producir fruto. Y el Señor Jesús dio una sentencia muy fuerte para el que teniendo dado de parte de Él algo y no multiplicado, dio la sentencia tan fuerte como nos dice en la parábola de los talentos. Cuando le dio al de 10, le preguntó, ¿qué hiciste con lo que te di? Y le dijo, yo produje el doble. Y le entregó y el Señor le dijo, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le dio 5 también le dijo, ¿qué hiciste con los 5? Y le dijo, produje otros 5 más. Y el Señor le dijo, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le dio 1 le dijo, ¿qué hiciste con el 1? Dijo, tuve miedo y lo escondí. Y aquí está el 1 que me diste. Y el Señor dijo, negligente, no has hecho bien. Si sabes que soy Dios y Padre severo, debiste haber por lo menos dado a los banqueros para que tenga un interés. Esto es un ejemplo de lo que el Señor nos dice. Y luego el Señor da esta sentencia y dice, quítenle y dele al que tuvo 10 porque lo produjo más. Entonces no es nomás de decir, es que no sé, Señor, yo no quiero, No. Si el Señor te dio, ya sabemos que por lo menos 1 te dio, tienes que darle al Señor multiplicado aquello que te dio. ¿Y dónde multiplicas? Cuando lo pones en ejercicio. Cuando tú aprendes a correr, ¿cómo aprende el bebé a correr? Empieza con una marcha medio rara y luego mientras más practica, se hace diestro en correr. Y luego si se hace una persona que ejercita, puede hacerse un maratonista, un campeón olímpico. Todo depende cuánto ejercite aquello que tiene como don. Así que tú tienes que ejercitar tu don. ¿Lo vas a hacer? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.